Vamos a continuar. Ahora, como podrán ver, la charla que sigue es de Symfony 2. Como recordaba acá, comentaba David, Silex está basado en componentes de Symfony, entonces vamos a ver un poquito más. Se trata esto de Symfony. Un dato adicional a Symfony se podría ser que Drupal, la nueva versión de Drupal va a estar construida usando componentes de Symfony. Los invitamos nuevamente a Drupal Camp la próxima semana. ¿Nos escuchan? Bueno, acerca de mí, mi nombre es Jesús Manuel Olivas, se pueden encontrar en Twitter como JM Olivas y en mi blog como JM Olivas, el cual se actualiza en ocasiones, ¿no? Bueno, antes de empezar con Symfony, ¿qué es un framework? ¿Saben lo que es un framework? ¿Tienen el conocimiento de qué es? Básicamente un framework es un marco de trabajo el cual nos permite realizar ciertas tareas. Veámoslo como la descripción, una cajita de Lego, ¿no? Con la cual podíamos armar diferentes cosas. Recordemos que en nuestras cajitas de Lego había diferentes piezas que tenían diferente funcionalidad. Eso es básicamente un framework. Esas diferentes piezas las podemos llamar, en el caso de Symfony, bundles, en el caso de Drupal, módulos, en el caso de Rails, como son gemas, dependiendo del framework que estamos utilizando, ¿no? Pero básicamente de eso se trata, es un marco de trabajo que nos permite realizar o desarrollar aplicaciones. ¿Y por qué utilizar un framework? Así, algunas razones genéricas podría ser porque no es una necesidad absoluta, pero es muy útil, ¿cierto, no? Un framework, como en el núcleo, nos brinda funcionalidad o nos da garantía de calidad de código, soporte y mantenimiento para nuestras aplicaciones. Algo más podría ser que las aplicaciones desarrolladas con un framework cumplen con los estándares del mercado. No significa que el hecho de desarrollar con un framework nos va a hacer nos va a escribir buen código, pero nos va a ser difícil escribir un código de mala calidad. Y una frase así muy básica de un framework es construir tus aplicaciones en otras herramientas. Básicamente con un framework, está acá, eliminamos el uso de malas prácticas, ¿no? Y tareas de bajo valor, nos permite enfocarnos en la lógica del negocio. Entonces, ya hablando un poquito de qué es un framework, tenemos qué es Symfony. Symfony puede ser o tiene tres definiciones: una serie o un grupo de clases orientadas a objetos, clases PHP compatibles con la versión de PHP 5.3 y versiones posteriores, ¿no? Esa es una definición. Otra definición puede ser como un conjunto de componentes reutilizables que de manera independiente y cohesionada, los cuales nos solucionan problemas de desarrollo web. Entonces acá vemos que puede ser una serie de clases, pueden ser componentes, o la tercera definición es que es un framework de desarrollo que puede ser utilizado bajo el patrón MVC. No nos forza a utilizarlo bajo el patrón MVC. Ahorita vamos a ver un poquito más qué es eso, ya hablaron de él en la mañana. Entonces prácticamente tenemos que Symfony es eso. Podemos decir que son una serie de clases que podemos reutilizar, o componentes, como en el caso de Silex, es una serie de componentes con los cuales podemos hacer un micro framework, o lo podemos utilizar como un framework completo. El origen, bueno, sí, rápidamente, el fundador es Fabián Potencier, fue desarrollado a partir de 2005, la versión 2, si no me equivoco, fue liberada a partir del 2010, los primeros releases de la versión 2, que es la versión actual. Básicamente es un proyecto soportado por una empresa que se llama Sensio Labs, están en Francia. Y ya vimos algunas definiciones de lo que es Symfony, pero vamos a ver cuál es la definición que le da su creador. Dice: Symfony no es un framework MVC, solamente nos proporciona la parte o las herramientas de las vistas y los controladores, y nos facilita interactuar con la parte de los datos a través de otros proyectos, en este caso como Doctrino Propel. ¿Por qué no cumple? ¿Por qué Symfony no se enfocó en esos dos, en la parte del ORM? Porque ya existían proyectos que tenían soporte con una gran comunidad, proyectos que funcionaban de manera adecuada. Esa fue la razón por la cual han decidido solamente dar la parte de la vista. Y de los controladores. Ok, un poquito, ¿no?, de parte del modelo controlador, vista controlador, no sé si recuerdan, no sé si es necesario mencionarlo. Básicamente el modelo de la representación de los objetos con la información. Vaya, algo así como que cada tabla en nuestra base de datos es representada por una entidad en nuestra descripción. La vista es la parte que se encarga de
de mostrar la información, como comentaba, no sé, en el caso de Symfony utilizando Twig, bueno, puedes hacerlo, el sistema de templates de Symfony puede ser PHP o puede ser Twig, te recomiendan Twig por los beneficios que te ofrece. Y la parte del controlador es la que usualmente realiza las acciones. Vaya, algo así como a través de un URL tenemos una petición y se encarga de direccionar esa petición con la acción adecuada, ¿no? Entiéndase, queremos ver un listado de artículos o de tareas, o queremos crear una tarea nueva. El URL va a ser diferente, por ejemplo, task, diagonal new, va a ser una tarea nueva. Eso lo que se va a encargar el controlador es de direccionar esa ruta hacia esa acción. Y obviamente en esa acción ya vamos a poner la lógica necesaria para nosotros crear un objeto nuevo en nuestra base de datos. Sí, rápidamente, una imagen del modelo vista controlador, podemos ver cómo es que tenemos acá la vista, el controlador, el modelo y el enrutamiento, ¿no? Que es lo que les comentaba hace unos minutos. Bueno, ¿y por qué Symfony, no? Yo creo que es importante al momento de elegir una plataforma de desarrollo, un framework, un CMS, cualquier producto a utilizar, algunos puntos. El primer punto parece la reputación, ¿no? La reputación, en este caso vamos a hablar de que es un proyecto estable, reconocido, con una comunidad muy activa. Eso es muy importante, ¿no? El soporte que tiene de la comunidad, podemos nosotros verificar los issues en el repositorio de GitHub, podemos entrar al canal de IRC. La permanencia en el mercado, pues como les comentaba, el proyecto comenzó en el 2001 con la versión 1 y la versión actualmente se encuentra en la versión 2. Acaban de liberar algo así como un roadmap, un map de soporte. Está pensando que la versión 2.3 va a tener algo así como un long time support, algo similar al soporte que ofrece Ubuntu. Y creo que si se están hablando de que la versión 2 va a ser soportada hasta el 2016, cuando está pensando ellos liberar la versión 3 de Symfony, entonces estamos hablando que si desarrollamos algo en esta plataforma vamos a tener bastante tiempo de soporte. Otro punto importante para decir un framework serían las referencias. En este caso, ¿qué tenemos como referencias? ¿Qué productos están construidos con esta plataforma? Tenemos Vija, tenemos, en el caso de Drupal, la nueva versión de Drupal se va a construir sobre componentes de Symfony. Tenemos algunos CMS como, ¿qué será? Uno que se llama Sicula, que antes se llama PostNew. La nueva versión de PHP BB va a estar construida con Symfony. Estuvieron hablando de que tal vez alguna versión de Joomla, pero al final no se concretó nada de eso. Y sí, por ejemplo, Silex, en el caso también de este micro framework, esa es la ventaja de Symfony, como les comentaba, o mucha de la filosofía de Symfony es crear código que se pueda reutilizar en otras plataformas, ¿no? Y otro punto importante para elegir una plataforma o un framework sería la innovación. En este caso estamos hablando de que Symfony cuenta con las mejores prácticas de desarrollo. Vamos a ver más adelante cuáles son. Básicamente al momento de construir Symfony 2 han decidido tomar las mejores prácticas del mercado de desarrollo de otras plataformas, incluso otros lenguajes, ¿no? Ellos lo llaman algo así como ver fuera de lo que está sucediendo del ambiente de PHP, ¿no? Y en este caso tomaron prácticas de Ruby on Rails, tomaron prácticas de Java y de Python, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esas buenas prácticas, ¿no? que tanto presume la comunidad sinfonera? Hablando de la parte del ORM, de Doctrine, podemos ver a continuación el código. Es decir que es similar, sería una burla, es exactamente lo mismo, ¿no? Prácticamente ellos decidieron algo que está en el mercado está funcionando, cuál es una buena práctica, es lo que decidieron hacer con Doctrine. En este caso, la manera de interactuar con el Entity Manager o con el administrador de objetos del ORM es exactamente igual, ¿no? Cómo se crea el objeto, cómo se hacen los headers, los getters, cómo se hace un persist y cómo se hace un flush. Al hacer el flush es el momento en que el objeto va a ser persistido en nuestra base de datos, ¿no? Tenemos otro proyecto como Ruby. La parte que se tomó de Ruby en este caso es mucho la parte de la consola. No sé si recuerdan que Ruby es bastante interesante trabajar con él porque podemos generar bastantes cosas con la consola, podemos generar objetos, entidades, podemos generar nuestros formularios, podemos generar CRUDs, lo que llamaban. Entonces esa es la parte que ha tomado Symfony un poco de Ruby. Y de Django ha tomado la parte del sistema de templates. El sistema de templates de Symfony se llama Twig, el proyecto se llama Twig, pero ha tomado exactamente la misma nomenclatura, las etiquetas para desarrollar su sistema de template. Es algo así como les comentaba,
están innovando en la manera en que están utilizando las mejores prácticas del mercado de otras plataformas, no importa que no sean plataformas o proyectos en PHP. Y otra de las ventajas que tiene es que están innovando también porque están tomando las ventajas de PHP 5.3 en adelante, namespaces, por ejemplo, enclosures, como mencionaba, programación orientada a objetos. Vaya, básicamente, de alguna manera te forza como desarrollador a utilizar buenas prácticas o por lo menos, al menos prácticas más o técnicas más novedosas, ¿no?, para el desarrollo. Okay, y hablando un poquito de flexibilidad, en el caso de Symfony se puede de alguna manera llevar la configuración del sistema en diferentes modalidades. Puede ser PHP, archivos de XML o YAML. En este caso estoy marcando con un asterisco lo que es como que la recomendación estándar, ¿no? Las plantillas, como les comentaba, pueden ser en PHP o en Twig. En este caso la recomendación sería Twig. El almacenamiento de datos, pues en este caso no hay una recomendación general, puede ser en una base de datos SQL o no SQL. Y el flujo de trabajo, las rutas, puede ser llevado también a través de archivos YAML o archivos o dentro de los controladores a través de anotaciones. Aquí hay una pelea un poco, hay gente que piensa que o cree que las anotaciones, o considera que las anotaciones son las prácticas, hay gente que considera que son a través de archivos de configuración. Prácticamente es una decisión del desarrollador, ¿no? En el caso de, no importa cómo desarrollemos nuestra configuración o nuestros flujos, al final del día, la ventaja es que Symfony va a convertir todo a PHP para utilizar un sistema de caché. Okay, vamos a ver como que los primeros pasos, ¿cómo instalar Symfony? Pues existe la manera tradicional de ir al sitio y descargar el archivo, descompactarlo en el directorio de nuestro web. Pero, como les comentaba, afortunadamente Symfony nos ofrece una gran funcionalidad a través de la consola, y tomando como ventaja lo que nos ofrece Composer, con esa línea de comando que tenemos acá, la primera línea, la que es Composer, la que dice Composer, con esa línea podemos instalar, básicamente descargar todo el proyecto, ¿no? Pues creo que es más fácil entrar a la consola, a la terminal, escribir eso, que ir al sitio, hacer un clic derecho en una liga. Sería como guardar como, descomprimirlo, ponerlo en el directorio adecuado. Esto se encarga de descargar el archivo y crear toda la estructura de directorio, ¿no? Entonces, una vez que tenemos instalado Symfony, el primer paso es checar nuestra configuración. Se hace a través de este comando, ¿no? php app-check.php. Esto lo que va a hacer, nos va a decir si tenemos algún problema que resolver. Regularmente el problema es que no tenemos APC configurado, ¿perdón? La versión de PHP no es soportada, que no tenemos el time zone definido. Vaya, son algunas pequeñas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En el sitio en la documentación oficial está cómo resolver cada uno de esos problemas, pero básicamente nos permite hacer eso. Esa configuración creo que también ese check lo podemos hacer a través del web. No, perdón, nunca lo he hecho de allá, pero bueno, ahí. Una vez que ya hacemos ese check, todo está correcto, otra recomendación es cambiar los privilegios, hacer un change mode a dos directorios: el directorio donde se van a almacenar los caches y las entradas de log del sistema. Eso es para evitar problemas con el caché, ¿no?, cuando estamos corriendo la aplicación. Y por ahí, una vez que ya tenemos esto listo, lo que tenemos que hacer es editar un archivo que es de los parámetros. Básicamente está en esa ruta app, config, parámetros, llamo. Lo mínimo que tenemos que hacer ahí es poner nuestro usuario, nuestro password para conectarse a la base de datos, el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar y listo, ¿no? Ok, vamos a decir que ya hicimos eso. Entonces, si queremos crear una base de datos con esa configuración que le dimos, vamos a decir que yo entré al archivo de parameters.yaml y le puse que mi base de datos se va a llamar phpDI. Le puse mi usuario de conexión a la base de datos, puse mi password. Una vez finalizado eso, yo puedo correr el siguiente comando a la consola: appconsole doctrine .database Esto lo que va a hacer es que va a crear esa base de datos. Eso significa que yo no tengo que entrar ya sea a un administrador como PHP, MyAdmin o Shive, Visual, o directamente desde la consola de MySQL a crear mi base de datos. Esa instrucción lo va a hacer por mí.
Bueno, una vez que tenemos eso, pues, ¿cómo vamos a acceder a nuestro sitio? Es importante pues, crear un dominio y un virtual host. Eso es básicamente una recomendación de cómo hacerlo en nuestra máquina local. Editamos el archivo de host, decimos que apuntamos que la IP 127.0.0.0.1 va a apuntar al dominio que queremos que responda y básicamente creamos un virtual host. Le damos la ruta, le decimos cuál va a ser su nombre, como en este caso server name, y listo, ¿no? Es el Apache. Ah, claro, el Apache. Bueno, una vez que ya tenemos instalado, la estructura por defecto de Symfony es la siguiente. Básicamente, por lo que podemos ver ahí son los archivos de Composer con el cual se realizó la instalación, algunos archivos de texto como licencia o readme. Tenemos un directorio que se llama app, que es donde están la mayor parte de las configuraciones. Tenemos bin, tenemos source. El directorio source es el directorio donde se va a almacenar nuestro código fuente que nosotros escribamos cuando creamos un bundle. Tenemos el directorio que se llama vendors, que en vendors es donde vamos a ubicar los bundles de terceras personas o los plugins que en el caso llamamos plugins que nosotros descarguemos para agregar funcionalidad a nuestro sitio, ¿no? O a nuestra aplicación. Y tenemos el directorio de web y con otros archivos adicionales, ¿no? Pero básicamente es la estructura por defecto. Ok, avanzamos hablando de bundles, ¿no? ¿Qué es un bundle? Okay, el primer paso para utilizar Symfony es crear un bundle, pero ¿qué es un bundle? Como les comentaba, en bundle sería como un sinónimo de lo que WordPress son los plugins, o Drupal los módulos, o en Joomla se llaman extensiones. Básicamente es código de PHP que agrega funcionalidad irregular. Y lo que sucede son aplicaciones o es código creado por terceras personas, ¿no? En este caso hay un sitio que se llama KMP Bundles, donde ustedes pueden ver listados todos los bundles y los están calificando haciendo rate, cuál es la mejor calificación que tienen, dando puntos. Ok, vamos a ver cómo crear un bundle, ¿no? Ya vamos un poquito a ver cómo funciona esto. Básicamente, todas las instrucciones que vamos a ver aquí son a través de la consola. Para crear un bundle tenemos un comando. Así que es como si en Drupal para todo tenemos un módulo, en Symfony para todo tenemos un comando, ¿no? El comando sería obviamente app console y generate bundle. Esto nos va a hacer una serie de preguntas como cuál es el nombre de nuestro bundle, cuál va a ser el directorio donde lo va a almacenar. Si podemos ver el directorio ahí, finaliza con source, que es como les comentaba, donde se va a almacenar el código que escribamos. Nos va a preguntar por la configuración que queremos utilizar. En este caso, yo he decidido utilizar la que es por defecto, que es anotaciones. Nos va a preguntar si queremos que nos genere la estructura completa. Le decimos que sí. El hecho de decirle que nos genere la estructura completa significa que si va a crear los directorios para testing, para otro tipo de cuestiones que tal vez no estamos empezando a utilizar, pero es bueno que lo genere para darnos una idea de cuál es toda la estructura que, por lo menos la primera vez que generan el proyecto, ¿no? Una ventana de confirmación y bla bla bla, ¿no? Aquí hay una línea muy importante, me dice si estoy confirmando que quiero que actualice el kernel. Vaya, dentro del directorio de app hay un archivo que se llama app kernel. Es un archivo de PHP en donde se configuran, se registran los bundles que va a utilizar la aplicación. Nosotros decirle que sí automáticamente, decirle que sí, lo que sucede es que automáticamente registra nuestro bundle. Entonces eso nos ahorra el paso de tener que ir al archivo de app, diagonal app kernel, abrirlo con un editor de texto y decirle, ok, el bundle que yo acabo de crear, este es como su ID y esta es la ruta donde está registrado, ¿no? O donde está almacenado. Prácticamente se encarga de hacer esa parte. Y si queremos que actualice la ruta, cada bundle que creamos nos genera un archivo de ruta, un archivo donde se registrarán las rutas. Entonces, al decirle que sí, automáticamente sucede lo mismo. Va y lo registra en el archivo. Hay un archivo de rutas generales, va y lo registra ahí. Y esto que les comento de hacerlo con la consola, lo que sucede es que nos genera toda esta estructura de directorios y de archivos, hace los registros en el archivo de kernel y en el archivo de rutas y nos ahorra todos los pasos que tenemos que hacer manualmente. Es bueno conocer todo lo que hace, pero también si queremos de alguna manera poder avanzar rápido, es importante poder hacerlo desde la consola, ¿no? Las rutas, ¿no? Las rutas, todas nuestras páginas necesitan una ruta básicamente es el mapeo de un URL hacia una acción de un controlador, como les comentaba. Symfony carga todas las rutas a través de un archivo que es app.config y routing, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito ese archivo. Okay. Si recuerdan, yo le di la opción de que sí, que automáticamente me configurara la ruta, que es lo que ha hecho en este caso.
Lo único que ha hecho es que me ha agregado como un include hacia mi ruta y me está diciendo que el tipo de mi ruta va a ser a través de anotaciones. Significa que prácticamente le está diciendo, este bundle, las rutas de este bundle se van a administrar a través de anotaciones. Me dice ahí cuál es el bundle, ¿no? En este caso me está diciendo cuál es el nombre de mi bundle, diagonal controller, ¿no? El código que está abajo es cómo registrar una ruta, no a través de anotaciones, sino directamente en el archivo de YAML. Ahí estamos viendo qué es lo que tenemos que definir. Tenemos que definir algo que se llama como un patrón, que es nuestra ruta. En este caso, yo quiero que se llame task, ID, diagonal, edit. Lo que vemos entre corchetes como ID es un valor dinámico, significa que va a ser, en este caso, el ID de nuestra entidad. Significa que esta ruta va a ser una ruta dinámica. Y le estamos diciendo que el controlador al que apunta esta ruta es el bundle, dos puntos, blog y diagonal edit. Puede ser lo que sea. Lo que le tenemos que indicar acá es prácticamente cuál es la acción dentro del controlador al que va a responder. Un poquito más adelante vamos a dar un poquito de código para que quede más claro. Ahora, entidades, les hablaba de entidades, ¿no? Las entidades es la representación de nuestros modelos de datos. En este caso, se pueden crear también, podemos hacer lo inverso, de ir directamente a crearlos en nuestra base de datos y después decirle a Symfony que no las importe. En este caso lo vamos a hacer de la manera tradicional. Vamos a la consola, tenemos un comando que es doctrine generate entity, nos pregunta algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es el bundle donde la queremos registrar? Y cuál es el nombre, dos puntos, cuál es el nombre de la entidad, ¿no? Nos va a preguntar otras cosas adicionales, cómo la queremos configurar. Una vez que ha terminado este proceso, empezamos a agregar los atributos, que en este caso entendamos como los campos de nuestra tabla. Podemos definir, lo que definimos en este caso es el nombre. En este caso yo quiero que se llame name, y el tipo, tenemos diferentes tipos de string, numérico, entero, bla, bla, bla. Yo he definido que es string y la longitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy haciendo esto, doy enter, me pregunta por un campo nuevo. Lo que quiero crear un campo nuevo que se llame, por ejemplo, created, ¿no? Entonces, le doy created y le digo que sea de tipo daytime. Al hacerlo de daytime ya no me pregunta, ya no me da el siguiente paso de la longitud, ¿no? Porque ese atributo no tiene esa propiedad. Una vez que yo he terminado de registrar todos mis campos, solamente doy enter una vez al final y ya me va a preguntar si estoy seguro, me va a preguntar por confirmar si estoy seguro, le doy que sí. Ok, en este caso lo que tenemos es que yo he agregado una clase de PHP dentro de mi bundle que se llama task.php, la cual tiene atributos. Esos atributos van a estar mapeados a las columnas de mi base de datos. Pero para yo sincronizar esa entidad con mi base de datos, tengo que ejecutar el comando que está al final, app console doctrine schema update diagonal force. Esto lo que va a hacer es que va a tomar las entidades registradas en mi código de PHP y sincronizarlas con la base de datos. Ok, entonces ya tenemos un bundle, tenemos una entidad, vamos a generar lo que es la parte de la vista de los controladores. Nuevamente lo podemos hacer a mano, pero vamos a utilizar la consola para que nos genere algo que se llama CRUD. Por ahí en la mañana lo mencionaron, significa Create, Retrieve, Update y Delete. Básicamente es como el famoso ABC que nos enseñan. ¿Sí, no? Altas, bajas, cambios. No, pero es Create, Retrieve, Update y Delete. Pues. Pero es como en la escuela, el ABC de la escuela. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Voy a decirle que voy a generar un CRUD a través de línea de comando, me va a decir sobre qué entidad lo quiero hacer. Aquí le paso el nombre de mi bundle, dos puntos la entidad, y me pregunta que si acepto que genere actividades de escritura. Esto lo que va a hacer es que me va a crear un formulario donde yo pueda, bueno, lo primero es un listado donde yo pueda ver mi entidad, listado mis entidades, enlaces para crear, formularios para crear una entidad nueva, para editarla, ¿no? Si yo le digo que sí, entonces me va a generar obviamente la parte de update y delete. Obviamente me pregunta por la configuración, he decidido hacer anotaciones, me pregunta por el prefijo de la ruta. Esto significa que si yo tengo una entidad que se llama task, quiero que cuando la accese a través de, sería como que la ruta a través de la cual la voy a accesar, y me pregunta por confirmar. Acá tenemos un poquito, ya vamos a hablar un poquito de controlador, ¿no? Controlador es una función de PHP, básicamente que toma una petición de HTTP que se definió a través de la ruta y nos da la respuesta, ¿no? Y la respuesta que nos da puede ser HTML, puede ser un error, puede ser un JSON serializado, puede ser un servicio, puede ser lo que sea, ¿no? ¿Cómo se definen los controles o cómo define los controllers Symfony? Se alcanza a apreciar un poquito el código. Lo que tenemos ahí, la primera línea nos define la ruta donde está ese archivo. Después tenemos
definida el namespace, significa es la ruta física donde va a estar esa clase. Básicamente, y algunos uses, ¿no? En este caso no lo estoy listando porque lo hice a través del product, los generó automáticamente. Tenemos acá que ha definido una clase que se llama Task Controller, que extiende a Controller. Lo que tenemos arriba, estamos afinando a través de una notación diciéndole cuál es el prefijo de nuestra ruta. No sé si recuerdan, ese prefijo lo podemos definir. Cuando generamos el CRUD nos preguntó si queríamos un prefijo, ¿qué prefijo era? Lo estamos viendo ahí, ¿no? Y el action que tenemos, un controlador contiene actions o acciones. Básicamente el controlador de tareas tiene acciones como listar, editar, borrar. Aquí vamos a ver, estamos mostrando solamente la de listar. Lo que hace es, este action va a responder hacia la ruta. ¿Cuál ruta? Hacia una ruta que es una diagonal. Estamos hablando que va a responder ante task y diagonal. Lo que va a hacer este action es básicamente instanciar o ir por el entity manager con la instrucción que está ahí. La variable m igual a this get doctrine get entity manager. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Estamos pidiendo las entidades, le decimos en esta variable de atributos es igual a qué? Es igual a lo que nos va a regresar a este repositorio con la función define. Básicamente le estamos pidiendo un select asterisco, ¿no? De qué le estamos, ¿cómo sabemos a qué entidad queremos accesar? Lo tenemos ahí definido a través del bundle, dos puntos y la entidad. Básicamente le estoy diciendo select asterisco from task, y eso me va a regresar un arreglo de objetos, y ese arreglo de objetos se lo voy a regresar a través del return. Ahorita vamos a ver cómo es que utilizamos ese arreglo de objetos. Acá tenemos otro controlador. Ese controlador vamos un poquito más cómo hacer un edit, ¿no? Vamos a definir nuestra ruta es, si recuerdan, la ruta que recibimos un parámetro, que era el ID, entre corchetes, es lo que vamos a recibir. Significa que esta ruta va a responder ante el prefijo task, diagonal, un número entero y diagonal edit, ¿no? Las rutas tienen un nombre, en este caso se llama task edit. ¿Y qué es lo que va a hacer este action? Se llama edit action, y podemos ver que recibe un parámetro. El parámetro que recibe tiene el mismo nombre del parámetro que nos envía a través de la ruta. Básicamente lo que estamos haciendo es otra vez yendo por el entity manager. Vamos a nuestro repositorio que se llama PHP Data Task Bundle, le decimos que queremos acceder a la entidad de task y le decimos que haga un find. Lo que le pasamos en el find es un valor entero, una llave numérica, y eso automáticamente lo que nos va a regresar no es un arreglo de objetos, sino un objeto del tipo de la entidad que estamos esperando. Y hacemos lo mismo, si preguntamos si no existe, arrojamos un error, o si no, obviamente creamos una forma de edición y una forma para borrar. Ya me voy a pasar un poquito rápido de las vistas, que ya lo explicó David. En este caso la vista es un archivo de texto que nos permite generar generar cualquier formato. Tiene que ser un formato de texto, bla bla bla, pero comúnmente es una plantilla de PHP. En este caso vamos a dar un poquito de tweak. No sé si recuerdan que nuestro index action nos regresaba un objeto que se llamaba entidades. Bueno, acá podemos ver cómo iterarlo. Prácticamente lo que estamos haciendo con esta plantilla de tweak es hacer un for del objeto entidades y lo estamos instanciando en un atributo que se llama entidad. Estamos iterando esto y generando HTML, ¿no? Estamos generando links y generando nombres. Ahorita vamos a ver, al final voy a correr unas pantallas de cómo se ve todo esto, ¿no? Pero prácticamente nosotros podemos acceder por ese objeto a los atributos que tenga, ¿no? Los IDs o los atributos en este caso como name o description, o los atributos de fecha como updated. Incluso podemos agregar cierta lógica como preguntarle si está definido o si no está definido, si tiene un valor o no. Acá tenemos otro tweak. En este tweak lo que tenemos es cómo se genera la forma para editar ese atributo. Tenemos que la etiqueta de form que genera un action. Podemos ver que lo que está en ese action no es una ruta. Yo no le estoy diciendo vete a esta ruta, le estoy pasando el nombre de la ruta, que en este caso se llama task update, y esa ruta recibe un parámetro. Le estoy diciendo que en esta ruta task update, a través de la función path, él se va a encargar de determinar cuál es la ruta correcta. Solamente le digo que le estoy pasando el atributo que es el ID, bla bla bla, le digo que es un method post, y estoy rendereando la forma, la estoy rendereando con la función form widget y le paso mi objeto forma. Prácticamente estamos hablando como tengo mi controlador, el cual hace una acción,
y envío objetos a través de inyección de dependencias a mis plantillas. Mis plantillas se encargan de trabajar con estos objetos para renderearlos con las vistas, ¿no? Mi plantilla se encarga de la parte de utilizar los objetos que yo le envío a través de mi controlador. Y esta es la forma en que yo definiré un formulario. Si recuerdan, yo en mi forma no le estoy diciendo cuáles son los campos que quiero ver, solamente le digo form, widget y le paso el form. En este caso es como nosotros definimos los form types, ¿cómo se llaman? Básicamente lo que hacemos aquí es que creamos un objeto, definimos un objeto builder y le agregamos los atributos con los que cuenta nuestra entidad. Podemos crear tantos form types por entidad como lo consideremos conveniente, ¿no? Bueno, eso es todo. Mi nombre es Jesús Manuel Olivas. Vamos a ver rápidamente cómo es que está corriendo esto. No tiene nada de estilo, básicamente es una lista cruda con unos enlaces. Por ejemplo, no sé si recuerdan el index action. Eso es lo que hace es que básicamente responde hacia al URL de task, se va al action, el action va y consulta todos los registros que hay en la base de datos y me los muestra. En este caso solo tenemos uno. Podemos hacer uno nuevo acá. Al hacer uno nuevo, lo que representa es el formulario que teníamos a continuación. No sé si recuerdan el formulario, yo agregué atributos, en este caso nombre o descripción, y las fechas que están por acá. Como podemos ver, el campo de text area tiene un pequeño placeholder. Ahorita vamos a ver cómo es que le agregamos este placeholder, y los campos de fechas son en formatos diferentes. Uno está a través de dropdowns y el otro está con un componente de tipo date, ¿no? ¿Por qué es eso? Aquí vamos a verlo. En el campo name, yo estoy simplemente agregando que sea un campo, que sea el atributo name, pero en el atributo descripción le estoy especificando que quiero que me rendere un componente tipo text area, y el tercer parámetro es un arreglo. En el arreglo yo le defino que sea requerido, le defino que tenga dentro de los atributos, que tenga un placeholder y que tenga 3 renglones, ¿no? Porque el rows es un atributo propio de un text area. Y es por eso que hace esto, es por eso que me renderé dentro de mi text area el placeholder, ¿no? Si yo capturo algo de información acá, cuando estoy completando la fecha, pero bueno, yo ya creé uno sin el render, es por el render del date que está abajo, pero vamos a ver, vamos a regresar a la lista. Voy a regresar a la lista. Entonces, prácticamente, si recuerdan, cuando yo genero mi lista, aquí ya estoy cargando nuevamente, estoy yendo nuevamente estoy utilizando la misma vista para editar como para crear, pero en este caso ya estoy cargándola con datos. Podemos ver que los datos que están ahí son los que yo he cargado en la base de datos cuando creé previamente. Son esos, el nombre y la descripción son no, pues básicamente lo creé, es como dummy, pero prácticamente es eso. Esta es la ruta de edit. Si recuerdan cómo la ruta de la task recibió un ID y luego edit. En este caso lo que tenemos está respondiendo ante la ruta task, el número de ID en nuestra base de datos y el edit. Eso lo que hace es que va al action, va a la base de datos, se trae con ese ID los valores y nos lo regresa a nuestra vista. Cargamos la vista con nuestro objeto y pintamos los valores, ¿no? Digo, es un ejemplo así como que bastante burdo, pero es el ejemplo que por defecto cuando corremos un CRUD nos da. Obviamente al desarrollar una aplicación ocuparemos utilizar algunas mejores prácticas, como en el caso de los controladores, y es conveniente tener un controlador base que ya haga todos los métodos de extraer el entity manager, hacer alguna funcionalidad adicional, y lo conveniente es crear que nuestro controlador extienda, o que el controlador que queramos extienda a un controlador que nosotros ya hemos hecho, ¿no? El controlador base. En fin, hay infinidad de buenas prácticas, ¿no?, que se pueden utilizar. Yo creo que es como que una pasada rápida que es lo que podemos lograr con Symfony. Vaya, básicamente esto que se hizo ahí es prácticamente desde la consola, sin tener una sola línea. Nos sirve como un modelo para aprender qué es
cuál es la estructura de directorios, cuál es la nomenclatura, dónde es que tenemos que crear nuestros archivos, y a partir de ahí pues yo creo que ya es conveniente estar probando, ¿no? Pero bueno, es todo. Mi nombre es José Manuel Olivas y eso fue Symfony 2. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Qué hago? La diferencia. Adelante. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto se puede usar esto para construir un wiki o Algo más como un CMS. ¿A un wiki? ¿Para construir qué? Perdón. un wiki? Un wiki. No, básicamente solamente tienes que definir los requerimientos, ¿no? Pero prácticamente un wiki no es más que un CRUD con atributos y básicamente es una forma donde vas a capturar información. Pero por ejemplo, no sé si has visto cómo se edita para una página de Wikipedia, los controladores que trae. Como los componentes. Ajá. Pero en este caso hay componentes como CK-Editor, o a eso te refieres como los componentes para editar en línea. Ajá. Sí, no, pero en este caso lo que harías es renderías un campo text area y lo conviertes en un CK-Editor o en otro editor de HTML. Pero nada más jalas otra cosa y la montas. Mira, puedes hacer una cosa, es con JavaScript, decirle conviérteme este text area en un HTML editor, ¿no? Otra opción que podrías hacer es tú crear un campo nuevo, registrar un tipo de campo nuevo que por defecto te renderee esa salida, que te renderee, en lugar de un text area, que te rendería ese pequeño bloquecito como un editor de HTML, ¿no? Pero para este tipo de componentes hay infinidad, ¿no? La mayoría hay muchísimos. No sé, por ejemplo, lo que se puede hacer con esto también es integrarlo con un sistema como Twitter Bootstrap, para que se vea bonito, ¿no? Y también ahorrarte toda la parte de maquetado. Es que depende de lo que quieras lograr. Básicamente lo que quería yo ver aquí es explicarles un poquito de cómo es que Symfony logra esto y cómo es que lo puede hacer a través de la consola. Yo sé que de repente es un poco más complicado utilizar la consola, pero si no, tienes que saber exactamente en qué directorio va el archivo, cómo se tiene que llamar. Porque en el caso del action, por ejemplo, si lo miraron, se llama edit action, index action, tiene que responder a un nombre particular. Es por eso que también es conveniente hacerlo así, para darse una idea general de qué es lo que tenemos, cómo es que tenemos que armar las cosas. Para ponerla en producción con la aplicación, para ponerla en producción. Bueno, pues así como que la buena práctica sería obviamente que tengas un repositorio y que tuvieras... No, básicamente es como cualquier otra cosa. O no sé, ¿cuál es el sentido de la pregunta? Pongamos que no utilizo Git y Git porque estoy con un hosting compartido. Lo que tendrías que hacer es agarrar y dumpearla a ese hosting compartido, ¿no? Que no es la mejor práctica, ¿no? La mejor práctica es que tengas tu ambiente de desarrollo y tu ambiente de producción y tu ambiente de pruebas totalmente como que bajo la misma plataforma, con las mismas versiones, tanto de PHP, de Apache, de MySQL instalados. Eso lo puedes lograr con KVM, como recomienda acá Vmouse, o con Vagrant para administrar tus máquinas virtuales, o simplemente con máquinas virtuales con VirtualBox, ¿no? Y obviamente pues, la recomendación es que tengas tu código en GitHub, que utilices pruebas, hay infinidad de cosas, ¿no? Pero no, básicamente si tú te refieres a por si no tienes la consola en producción, básicamente los comandos de dropear tablas y ese tipo de cosas no lo vas a hacer en producción. No, sería una mala práctica hacer eso. Incluso para migraciones, por ejemplo, cuando agregas nuevos campos a las entidades, hay un bundle para que se encargue de migraciones. En el caso de los bundles, como les comentaba, son serie de código PHP que agrega funcionalidades como los módulos de Drupal. En este caso, está el sitio de KMP Bundles, ustedes pueden entrar y ver qué bundles, o hacer una búsqueda por bundles. La manera de configurarlos es muy sencilla, supuestamente. Básicamente es ponerlo en tu archivo de Composer, correr Composer Update, lo va a descargar, lo va a poner en el directorio de vendors, bla, 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 y lo que tienes que hacer es registrar en el archivo de app-kernel. Abres el archivo de app-kernel y registras ese bundle. No sé si recuerdan cuando corrimos el bundle desde la consola, me preguntaba, ¿quieres que lo registre? Ok, adelante. En este caso lo hace directamente desde la consola.
En el caso de un bando que tú descargas, tienes que hacerlo. Y en ocasiones hay bandos que te requieren configurar, agregar alguna configuración. Por ejemplo, si es un bando que es para publicar en tu cuenta de Twitter o de Facebook, pues te va a preguntar el key de tu aplicación o una autentificación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, eso está bueno. La idea es que tu controlador, la lógica de tu controlador sea mínima, ¿no? Vaya, básicamente tu controlador va a responder ante un URL y va a dar una respuesta. En este caso lo que tienes que hacer es crear un servicio. Crear un servicio y a través del service container decirle, ok, a tu controlador, este control... Es lo que no quería que pasara. ¿Sí recuerdas cómo haces Get Entity Manager? Esa función de Get Entity Manager lo que hace es que está diciéndole que se traiga el service container del ORM. Es básicamente lo mismo, que es un servicio. Tú vas a hacer un servicio, registrarlo en tus archivos de configuración como servicio, lo vas a hacer. Esta clase es un servicio, la ruta de la clase es por ejemplo, services diagonal y como lo que haga tu service. Y obviamente ese servicio va a recibir ciertos parámetros o ciertos atributos o objetos, va a hacer una funcionalidad y va a regresar si fue exitoso, si no fue exitoso, o va a regresar un array, va a hacer lo que tú quieras que regrese y es lo que tú vas a terminar de procesar en la parte de tu controlador. Eso te soluciona algunos problemas. Uno, que puedes compartir código entre tus controladores. Dos, es que estás abstrayendo la lógica y haciendo que tu controlador sea pequeño. Y tres, que estás creando funciones que van a tener un nombre, porque esa función van a resolverte una tarea en particular. Esa tarea particular va a tener un nombre y va a ser mucho más fácil para ti o para el resto de los desarrolladores poder darle mantenimiento. Sería como eso. Básicamente digo, es una clase de PHP que tú configuras como servicio y la puedes mandar a llamar desde cualquier parte. ¿Otra pregunta? Sí, básicamente lo que hicimos acá es como que ¿cómo lo llaman en Railsun? Cuando corres así el CRUD. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo llaman en Rails cuando hacen eso? Un escape, exactamente. Pero esta es la manera más rápida de generar código que puedas ver todo lo que está haciendo, ¿no? Pero obviamente te genera código feo, ¿no? Te genera tablas, ese tipo de cosas que tienes que depurar. Entonces, no es lo ideal para codear una aplicación, pero es una buena manera de empezar, ¿no? De empezar a hacerlo. Digo, es como que no suena muy lógico, pero es la más fácil de empezar. Si no, vas a tardar muchísimo tiempo haciendo tu control, registrándolo, creándolo con la nomenclatura correcta, haciendo que tenga todos los uses de las clases que necesitas, que extienda la clase correcta, ¿no?